Yo nazco aquí en los Estados Unidos, pero yo me crié en Venezuela. Cuando me dicen, ¿y tú de dónde eres? Yo siempre digo que soy venezolana, porque mis raíces, mi educación, mi crianza, mis costumbres son venezolanas. Hay veces gente que dice, no, ella no es venezolana porque ella no nació aquí. En eso tienen razón, no nací en Venezuela. Exacto. Pero llevo a Venezuela en el corazón. ¿Qué estoy comiendo si voy a Canaima contigo? Un pescado frito. Riquísimo. ¿Extrañas Venezuela? Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Qué se extraña de ese país que hiciste tuyo por tantos años? Su gente. En algún momento me gustaría regresar y saber que nuestro país va a poder nuevamente florecer, porque el venezolano es un ser humano con un corazón muy grande. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Miyako Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada pieza. Pin, Pon, con, Traveleando Agency, playa o montaña. Playa, París o Roma. París, Asia o Europa. Asia, Viajes en crucero o en avión. en avión, Turismo de aventura o relax en un resort. aventura, Mochila o maleta con ruedas. mochila, Viajar planificado o improvisado. 100% planificado. Un beneficio de viajar. Fomenta las relaciones y la conexión entre las personas. Un viaje ideal para parejas. Maldivas, La mejor agencia para viajar. Traveleando Agency, Hoy, entre los colores que pintan nuestra tierra y los sonidos que despiertan la nostalgia, llega una mujer que ha sido musa, heroína y villana, que ha amado, sufrido, renacido una y otra vez frente a las cámaras. Una mujer que sin proponérselo se volvió sinónimo de elegancia, de carácter y de historia, porque cuando Sonja Smith aparece, el mundo se detiene y comienza el drama más hermoso. Ella nos enamoró siendo Cara Sucia, la telenovela que marcó toda una generación y convirtió su nombre en leyenda. Nos conmovió con Rosangélica, demostrando que el amor y el perdón puede transformar la vida. Y con María Celeste nos recordó que el destino siempre recompensa a quienes luchan con el corazón. Hoy tenemos una mujer extraordinaria. Ella fue viento y alma en Guajira, donde nos mostró la fuerza de nuestras raíces. Nos inspiró en Destino de Mujer, donde la esperanza se volvió protagonista y nos hizo creer en los milagros, literalmente con milagros, esa historia que todavía vive en la memoria colectiva. Después llegaron las nuevas etapas. Olvidarte jamás, Acorralada, Pecados ajenos, Vuelve a querer, Donde está Elisa, Aurora, Corazón valiente, historias distintas, pero siempre con la misma esencia. Una mujer que lo entrega todo, defiende sus emociones y que deja huella en cada uno de sus personajes. Sonja no solo actuó telenovelas, las encarnó. Cada mirada suya fue un poema, cada lágrima una verdad y cada sonrisa una promesa de que el amor siempre triunfa al final del capítulo. Hoy, en Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra, celebramos a un artista que representa lo mejor de nosotros: talento, sensibilidad y orgullo venezolano. Bienvenida, Sonja Smith, porque tu historia está escrita con la tinta más hermosa de todas, la del corazón de un pueblo que te admira y te agradece. Bienvenida, Sonja, a Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Ay, Franklin, qué bella presentación, de verdad. Muchísimas gracias. Eso es lo que representas para nosotros los venezolanos. Yo me siento feliz de poder tenerte aquí, de poder conversar contigo, porque estoy tocando una parte muy bonita de mí, para empezar, y del público que ve estas entrevistas, porque ustedes hicieron un trabajo extraordinario. Ustedes tocaban la fibra de un país entero con cada uno de los personajes. Así te veíamos nosotros y así los vemos. Nosotros como público y como esa gente que disfrutó de una televisión tan hecha como la que se hacía en Venezuela. Sí. Bueno, fue una época extraordinaria, ¿no? Venezuela en esa época era uno de los países que estaba en el top de las telenovelas, ¿no? Estábamos ahí, yo diría que casi a la par de México. Y bueno, con historias maravillosas, con historias muy... teníamos de todo un poquito, ¿no? Había la historia rosa, pero también habían historias un poco distintas, innovadoras. Y bueno, me siento muy orgullosa de haber podido formar parte de esa época, ¿no? Esa época dorada de las novelas.
Lo que yo creo que nunca faltó en las telenovelas venezolanas fue el drama. Ah, claro. Siempre había drama. No importa el género. No. Siempre había drama. Claro, claro allí que adentro. sí. Sí. Y yo en estos días estaba pensando, porque sé que aparte de la trayectoria como actriz, también estás trabajando algo que es muy bonito, que es la enfermería ahorita aquí en Estados Unidos. Correcto. Y yo digo, cuando se vuelve a actuar, es como cuando dicen que el que aprendió a montar bicicleta de niño no lo olvida y puede volver a montar sin ningún problema. O si hay algo así como que, uy, ¿será que me lanzo otra vez a hacer una novela completa, por lo menos? Bueno, yo creo que es algo que siempre está presente, ¿no? O sea, yo creo que el actor, uno puede hacerse actor, pero primordialmente siempre naces como con esa semillita, ¿no? O sea, el actor nace, ¿no? A lo largo del camino, pues te vas haciendo porque vas estudiando, vas perfeccionando el arte, vas mejorando, vas aprendiendo, vas teniendo más experiencias. Pero sí, eso es algo, esa vena dramática, ¿no? Hay algunas personas que la tienen más presentes. Más a flor de piel que Más a otra. flor de piel, esa sensibilidad, ¿no? Todos los artistas, no solamente dentro del gremio actoral, sino los artistas plásticos, los músicos, todos tienen como esa fibra, ¿no? Esa manera, vamos a decir, como que de interpretar la vida con esa sensibilidad a flor de piel. Entonces, fíjate, ya ahora que mencionas eso, pues tú y yo estábamos hablando, uno siempre se pone nervioso, ¿no? Incluso cuando uno tiene una entrevista, porque no sabes qué te van a preguntar. Si en el momento en que te van a preguntar, no sé, te pones en blanco, porque eso también puede pasar, ¿no? O tartamudeas y no sabes responder bien. Exactamente, o te agarran fuera de base, esas cosas también pueden pasar. Pero en cuanto a, por ejemplo, estar en las tablas, haciendo, vamos a decir, teatro, ¿no? Porque las tablas son teatro, siempre uno tiene esos nervios, ¿no? Incluso a mí me ha pasado las veces que he hecho teatro y han pasado de repente bastante tiempo entre el momento en que he estado actuando y la oportunidad nuevamente de estar en las tablas. Me ha pasado que estoy antes de entrar y me digo, ¿y yo por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué yo me pongo nuevamente en una posición donde me duele el estómago, donde me pongo nerviosa, donde empiezo a sudar frío, donde no sé si me voy a acordar de la letra? Claro, eso es el segundo. En el momento en que ya sales a escena y estás ahí, es como que todo regresa, ¿no? Esa es la razón por la que siempre uno como actor agradece el tener la cantidad de ensayos que puedes tener cuando estás haciendo teatro especialmente, ¿no? Porque cuando estás haciendo cine o televisión es un poco distinto. Si te equivocaste, tuviste un trastabilleo o algo, bueno, puedes siempre decir corten y repetir la escena, ¿no? Pero sí, yo siempre me siento un poquito nerviosa y por ejemplo, ahora cuando retomamos, bueno, yo retomé después de 5 años de haber trabajado en Telemundo. Yo había hecho algunas otras cosas en el interín, pero sí, claro que me sentí un poco nerviosa, pues porque especialmente cuando yo empecé a grabar, ya yo empecé por mi primera escena, la primera escena que yo tenía como la presentación del personaje que era del primer serie, capítulo, esa fue la primera escena que yo grabé. Entonces, por más que sea, uno siempre se siente un poco nerviosito con la primera escena, a lo mejor te sientes un poquito... Y si no has trabajado con el director también, claro. hay cierta inseguridad. Claro, bueno, yo tuve la dicha de trabajar con Humberto Zurita. Fue mi única escena con Humberto, pero me encantó porque era un compañero muy dado, presente en la escena, pasamos la escena antes, me sentí muy bien, claro. Como te digo, sí estaba un poquito nerviosa porque llevaba ya como más de 5 años que no había hecho nada en televisión. Y eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo había pasado desde el último proyecto hasta hacer ahorita en 2025 Velvet, ¿no? Creo que fueron aproximadamente 5 años, quizás un poquito menos porque sí hice una serie. También hice algunas cosas cuando regresé en la época de pandemia. Estábamos terminando en México Falsa Identidad, la segunda temporada. Pero después de eso hice pocas cosas en televisión. Había hecho algunas obras de teatro, pero
Los nervios siempre están. Siempre están ahí y son sabrosos. Claro. Porque siempre, a mí en alguna oportunidad me dijeron, cuando dejes de sentir esos nervios, no lo sigas haciendo, porque ya no le vas a dar el mismo valor ni el mismo respeto que se merece lo que estás haciendo. Es correcto. Ni las personas con las que estás trabajando. Es correcto, sí, porque te mantiene como que en el momento, ¿no? Y eso es importante. Te mantiene presente totalmente. Exacto, en el momento, presente. Y eso es muy importante, no solamente cuando estás actuando, sino en la vida misma, ¿no? Pero totalmente. en la actuación también te permite jugar más. Dijiste algo ahorita que se me quedó la palabra y es que el actor nace. Si hacemos un viaje a la infancia de esa actriz que, como lo dije en la presentación, cuando tú llegas, todo se detiene. Porque tienes presencia, eres una mujer hermosísima, con unos ojos espectaculares que uno se queda así como que, ok, llegó Sonja Smith. ¿Cómo fue la infancia de esa niña que se iba a convertir en la cara sucia en una telenovela que le iba a cambiar la vida a ella e iba a impactar a una generación completa? ¿A qué jugabas? Bueno, fíjate, yo no me acuerdo de esta anécdota que te voy a contar, pero resulta que parece que una vez mi mamá y mi abuela habían salido, me habían dejado a cargo de mi bisabuela, en casa de mi abuela. Y la casa de mi abuela tenía como unas escaleras que eran como así, ¿no? Un poquito, que tenían pues un escalón más grueso, o sea, más grande, pero era bastante como que inclinada. Y ellas llegan de la calle y parece que yo estaba en una de esas escaleras, estaba así apoyada y estaba, ay, 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 como llorando, ay, ay, ay. Y entra tanto mi mamá como mi abuela y le dicen a mi bisabuela, ¿pero qué pasó? La niña está en las escaleras llorando, tú tenías que ocuparte de ella. Y ella, ¿pero qué pasó? No ha pasado nada. Sí, está en las escaleras llorando. Y llegan allá a la escalera y me toca así mi abuela y yo ahí en pleno drama, ay, ay, ay. Y de repente me dice, Sani, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Y yo de repente levanto la cara y le digo, hola, abuelita. Y volví a bajar la cara y seguí llorando. Oh, sí. Entonces, yo no recuerdo bien este incidente, pero fue una cosa como que... Entonces sí naciste con la actuación. Yo creo. Bueno, mi abuela, ella había estudiado ópera, mi abuelo pintaba, mi mamá, bueno, bailarina de ballet clásico y también actriz. Entonces, eso todo creo que lo heredé, fue por parte de mi madre, ¿no? Por parte de mi padre no había ninguna inclinación artística de ese estilo. Entonces, pero sí, y ya cuando era pequeña también, como mi mamá bailaba, yo también pertenecí al cuerpo de baile de una academia. Entonces, yo no recuerdo qué edad tendría yo, quizás tendría 6 años o algo así. Y yo me sabía toda la coreografía. Y como era en esa época, era chiquitica, entonces me tocaba estar adelante, ¿no? Y yo salí a ese escenario y me sentía como pez en el agua, bailando, me encantaba. ¿A qué edad escuchaste tu primer aplauso que dijiste, uff, esto me gusta? En ese momento. Yo me imagino que debe haber sido alrededor de esa edad, sí. Ya cuando empecé a actuar un poco más profesional, ya tendría creo que eran como 13 años. Y me formé en Radio Caracas Televisión. ¿Llegaste a actuar para Venevisión también? Sí, pero mis inicios fueron en Radio Caracas Televisión. Estaban buscando talentos y caras nuevas para que formaran parte del repertorio de actores juveniles y yo pues audicioné. Como te digo, tenía 13 años y nunca había estudiado actuación. Me acuerdo que fui con mi mamá y bueno, vi a todos estos otros muchachos y muchachas más o menos de mi edad, algunos mayores que yo. Lo que pasa es que como yo siempre he sido muy alta, entonces a veces parecía tener más edad de la que tenía. ¿Y el primer proyecto donde estuviste fue Cristal? Correcto, que ahí hacía un personaje de una muchacha de 18 años y yo tenía 13, más o menos. Y ahí todo el mundo va a sacar la cuenta. ¿Y por el tamaño? ¿Eres el tipo de persona que no le gusta decir su edad o no tienes ningún tipo de prejuicio? Lo que pasa, fíjate tú, no es una cuestión de prejuicio. Es una cuestión que muchas veces, y mucho pasa en el mercado americano, por ejemplo, en el mercado americano tú haces un casting y tú no tienes por qué decir tu edad. Tú dices rango entre tal edad y tal edad. ¿Por qué? Es lo que registra tú. Ajá, exactamente. Pero muchas veces se hace un prejuicio, no necesariamente de uno como mujer o como actriz, sino la gente alrededor, que dice, no, ya fulana tiene tanta edad, ya está muy grande, para no decir está muy vieja.
¿no? Entonces es eso, ¿no? Y eso puede limitarte mucho en cuanto a los Al papeles trabajo. que tú puedes acceder a tener. Entonces debe ser qué es lo que registras, no lo que dice quizás tu acta de nacimiento, pienso yo. Entonces no es tanto por el hecho de decir mi edad, sino por el simple hecho de esto que te estoy diciendo, que mucha Claro. gente dice, y ha pasado, ¿no? Ha pasado. Lo que pasa es que por lo menos yo recuerdo cuando estaba chamo ver por lo menos a una Maite Delgado o a una Viviana o a las presentadoras venezolanas era como un secreto, pero Claro. muy bien guardado el tema de la edad. Claro. No se podía decir la edad porque eso, bueno, para empezar que dicen que es una falta de respeto Claro. preguntarle la edad a una dama. Claro. Pero siempre crea como esa curiosidad y ese morbo en el público de saber, pero ¿qué edad tiene? Aunque ahorita el internet creo que Exactamente. Hoy en día ya todo se consigue en Wikipedia. Se consigue, ¿verdad? En Wikipedia. Aunque Wikipedia, no te creas, Se a veces se equivoca. equivoca. Sí. Le ha cambiado el nombre a mi padre. Ujú. ¿Ah, sí? Sí. Y que también supuestamente es colomboamericano. Mi papá no es colombiano. No, tu papá es americano 100%. ¿no? Correcto, pero en Wikipedia dice colomboamericano. Y tampoco se llama como aparece en Wikipedia. ¿Y cuál es el nombre Mi de papá se llamaba, en paz descanse, Fred Smith. Y ahí decía Federico Albertini Smith. ¿De dónde sacaron el Albertini? Jamás en la vida Ok. entendí. Entonces, bueno, puedes siempre tomar como guía lo que te dice Wikipedia, pero no se lo creas nunca completo. no es completo. Uno nunca sabe si de verdad toda la información es cierta. No, a mí me ha pasado por lo menos decir, no, bueno, ella es de Yaracuy. En mi vida he ido a Yaracuy, dice la persona. Ajá. Normal que siempre es fuera de cámara. Porque Claro. Además eso es irrespetuoso, que tú estás estudiando la carrera de alguien y vas con una información falsa creyéndole Claro. a un portal. No, Sí. no hay por qué. Sí, Pero bueno, saltándonos ya el tema de la edad, ¿recuerdas los juegos? Porque tú y yo crecimos en una etapa donde lo digital, No gracias a existía. Dios, no estaba. Entonces era mucho del tema del contacto físico con los compañeritos, Sí. bien sea del colegio, de la escuela o los vecinos, qué sé yo. Y era, en mi época, el trompo, la perinola, la metra. Correcto, las metras. Los yoyos, el gurrufío, Ajá. todo esto. Sí. Era con lo que uno se entretenía. Correcto. Y ahí de uno sí le Los decía a la yaquis, mamá, estoy ajá. aburrido. No, es que uno no decía en esa época estoy aburrido. Si decías estás aburrido, te decían, muchachos, no, sal a jugar. Exacto. No moleste, váyase para el ¿estás parque. aburrido? Póngase a limpiar, póngase a Ajá, hacer póngase a algo. limpiar. No, Es qué verdad. aburrido. No, tan aburrido no estoy, mamá. No exacto. estoy, mamá. Ya no. encontré qué Ya, hacer. ya. ¿A qué jugabas tú? Fíjate, a mí me gustaba, bueno, yo por parte de mi madre fui hija única, entonces yo jugaba mucho pues sola, ¿no? Aunque pues tenía mis amiguitas y como te digo, yo jugaba Jackie, nunca fui muy buena con la perinola, olvídalo, sí me gustaba. Los yaquis eran los que Sí, eran sí, que eran como unas crucecitas Las con tirabas ajá, y que con una tirabas y, pelotica, y entonces tenías que agarrar aprovechaba. la pelotica, tenías que agarrar, mientras más agarrabas, Sí. más ganabas. Jugaba con las muñecas, pero yo nunca era la mamá de mis muñecas. Yo era la hermana mayor. Ok. Porque para mí, yo me decía, pero yo cómo voy a ser mamá si yo todavía no tengo la edad para estar casada y ser mamá. Esa era mi forma de pensar. No, tú estabas muy clara desde niña, cómo Yo funcionan decía, las cosas. Sí, no, para mí no era, yo siempre era la hermana mayor de mis muñecas. Y también, bueno, teníamos en la casa, yo tenía gatos, tenía perros. Ya más adelante, cuando estaba estudiando en la universidad, tuve una rata de laboratorio, tuve hámsters. Ya, Me pero ¿qué encanta- hacías me tú con encanta. una rata de laboratorio? Bueno, Como eso. mascota. Ok, eso tiene todo su porqué. Yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, estudié psicología. Entonces, una de las prácticas de laboratorio era aprender el condicionamiento operante de Pavlov. Entonces, hacíamos la práctica y tuvimos que, cada uno de los equipos tenía que entrenar su rata a que le diera como una palanquita para recibir el alimento. ¿Ok? Entonces, bueno, hicimos toda la práctica y tal. Y bueno, estas ratas eran ratas que habían salido del laboratorio, no habían tenido contacto, habían sido criadas en laboratorio. No habían sido de la calle No, o no, de no, una no, cloaca, no, nada de no, estas no, cosas. no, eran ratas de laboratorio. Entonces, bueno, habíamos terminado las prácticas y las prácticas al final, ¿qué hacían? Sacrificaban al animalito. Y entonces yo recuerdo que yo les digo, pero
¿y por qué van a matar a la pobre ratica? Ella que no tiene la No tiene culpa. la culpa de esto. Entonces, una de mis compañeras dijo, no se preocupen del equipo, yo me la llevo. Y la rata, que era una rata macho, se llamaba Juan Carlos, esa Ajá. tiene otra historia, ella dijo, no, yo me llevo a Juan Carlos. Yo doy clases en una escuela y podemos tenerlo ahí en un bioterio, no pasa nada. Ok, perfecto. Entonces era un viernes la última práctica y ya el fin de semana iban a exterminar a la rata. Entonces la muchacha no fue. Y yo me decía, pero ¿y entonces? Pobre Juan Carlos, Van a lo matar van al a pobre sacrificar. van a matar al pobre Juan Carlos. Entonces yo dije, bueno, yo me la voy a llevar para mi casa. Yo no tenía la más mínima idea de cómo cuidar este animalito. Yo tenía gatos, tenía perros, todo. Y yo me acuerdo que mi mamá me dijo, no me vayas a traer ese animal acá. Y yo hice todo lo contrario de lo que me dijo mi mamá. ¿Y lo mantuviste en secreto? ¿O de una vez se enteró? No, claro, porque aparte yo me llevo a Juan Carlos y no es que lo lleve en una cajita, nada. Yo Juan Carlos me lo puse aquí en el hombro No, Sonia. y lo tenía aquí porque yo no tenía nada con que llevármelo, ¿no? O sea, no es que había una jaulita, no había nada. Y bueno, me he paseado yo, me he subido al metro, me he subido al autobús con mi rata. No me puedo imaginar la gente viéndote. La gente mirándome así. Claro, yo traté de como que también es como que esconderlo y el animalito se portó súper bien. Llego yo a la casa con Juan Carlos, mi mamá abre la puerta y yo lo tengo aquí así. Y mi mamá mira y dice, ay, Dios. Oh, Dios santo. Pero ya va, esto pasó estudiando psicología Exacto. en la Universidad Central de Venezuela. Correcto. Ya tú habías hecho varios papeles en las telenovelas. Yo había, yo había hecho... Cristal lo habías hecho Sí, ya. sí. Eso es correcto, pero todavía no había hecho mi primer protagónico. Eso No lo habías hice hecho después. todavía Cara No, Sucia. todavía no. No te Todavía reconocieron en el metro, no dijeron. No, bueno, mira. yo después cuando estaba haciendo, había empezado a hacer Cara Sucia, yo todavía tomaba el carrito por puesto y yo... Bueno, no, pero no cargabas a Juan Carlos cuando ya eras reconocida. No, porque Juan Carlos lo llevaba a pasear de vez en cuando y también me pasó en otras oportunidades que la gente me decía, ay, pero ¿cómo tú puedes andar con ese animal tan feo? Y yo pensaba y me decía, bueno, usted no se ha visto en un espejo. No, mentira. Pero nada. Bueno, la gente no conocía el trasfondo de Juan Carlos. Exactamente, aparte que era bueno, un hámster viene más o menos de la misma familia, ¿verdad? Pero no tienen una cola larga. Ni el color de pelaje. No, lo tampoco que pasa es igual. que esto era era una ratica blanca con los ojitos rojos. Entonces mi mamá en un principio me había dicho que no por la impresión y porque la gente, caramba, también le tiene como que en manía, aprensión, ¿verdad? Pero era muy limpio, era muy tranquilo, yo lo bañaba. Bueno, era tu mascota. Era mi mascota. Yo tenía, sí. Tuvimos pájaros, tuvimos loros, guacamayas, muchos animalitos. Muchas formas de entretenerse. ¿Y eras de las alumnas aplicadas? ¿Eras buena estudiante? Sí. Sí, aunque no me iba bien en matemáticas. No, pero sí. Bueno, por algo a veces uno escoge psicología o comunicación social, cuando la matemática no es lo tuyo. Cuando no es tu amiga, pero yo intentaba, de verdad que Sí. sí. Es que incluso antes de estudiar enfermería, pues tienes que repasar muchas cosas, ¿no? Que si las fracciones combinadas, que si los decimales, muchas cosas tienes ¿no? La regla de 3 sí. la tienes que repasar y la tienes que aplicar también. Y recuerdo, pues hice todo, volví a estudiarlo, a repasarlo y todo. Sí, hacía mis exámenes, pasaba mis exámenes, todo, pero era como que si hoy en día me vuelves a preguntar una fracción mixta, voy a quedarme como que si no lo hubiera visto nunca. Pero haber un cortocircuito ahí que sí, no... pero sí obviamente me parece fascinante. La matemática, obviamente, es la base de muchas cosas. ¿La enfermería la estudias en Venezuela o la estudias ya estando acá en Estados Unidos? Acá, la estudié acá. Ya vamos a llegar a ese punto porque me llama poderosamente la atención la forma en la que no te enfrascas en decir es que yo soy actriz y me voy a quedar siendo actriz y no quiero hacer más nada porque los tiempos cambian. Claro. Y bueno, se puede ver cómo la industria ha cambiado. Pero eso vamos a conversar un poquito más claro, adelante. lo hablamos después. Vamos a hacer un viaje, Sonia, por estos tres elementos que para mí son tan vitales y tan importantes. Los colores, los sonidos y los sabores, porque son los que nos conectan con nuestras raíces. Si yo te digo, cierra los ojos y piensa en un paisaje, el primer paisaje de Venezuela que se te venga a la memoria, ¿cuál es?
de esa infancia que viviste allá? Ay, Margarita, Los Roques. ¿La conociste siendo niña o ya estando No, adulta? ya estaba más adulta. Ok. Fui a Los Roques estando más adulta. Imagínate, el mar es un espectáculo cristalino. Cuando era más niña, Ujú. nosotros nos íbamos mucho de camping. Y no recuerdo bien el nombre de la playa. No sé si era Sabana Larga, no sé. ¿De qué No. parte estaba? ¿Por el litoral No, o no por...? me acuerdo, no, era más, me acuerdo que era bien adentro, o sea, subíamos, en esa época nosotros teníamos un jeep, Ujú. me encanta, es que eso es lo que pasa, es que a mí me gusta mucho la naturaleza y soy dentro de todo y todo, soy bastante rústica en algunas cosas. Me gusta más que nada siempre la comodidad, me gusta estar en contacto, como te dije, con la naturaleza, el mar, la playa. Me encanta salir a caminar, me encanta caminar descalza. Eso, ¿no? Y cuando era niña, aunque no fue lo que te dije en el momento de cerrar los ojos, íbamos siempre a la playa y nos quedábamos a acampar podía ser como 2 semanas Acampando en la playa. acampando en la playa, pero no recuerdo el nombre de la playa, pero creo que era hacia Chichiriviche, mucho más arriba, era como por allá, no me Ok. acuerdo. A lo mejor alguien, O sea, cuando era vea por la el Parque entrevista Nacional dirá, Morrocoy. no, Era en esa... no era hacia Morrocoy, no recuerdo la playa y me encantaría acordarme. Le voy a preguntar a mi mamá cuál Y es el vamos, nombre. vamos a esperar que la gente en los comentarios Sí, a lo ponga mejor qué alguien, playa. alguien en los comentarios se acordará o sabrá. Pero sí, y nos íbamos de camping y nos quedábamos allá. Era todo armado, todo. O sea, llevábamos la comida, Y todo. cocinaban Todo. Ajá, con la leña, fogatas y claro, todo. con fogata y todo. Con fogata y todo. Me acuerdo pues también porque mi mamá, mi padrastro era alemán. Y íbamos, y a él le encantaba también, entonces por eso era una cuestión familiar. Íbamos él, mi mamá, conmigo, uno de los amigos de la familia que también tenían hijos. Entonces hacíamos eso. Me encantaba también otra cosa que hacía cuando era niña, como me gustaba estar afuera en la naturaleza. Yo tenía un amigo que éramos los dos, éramos niños, él creo que era un poquito más grande que yo, pero él le encantaba también todo lo que tenía que ver con animales, que si con hormigas, que si esto, Con y los hacíamos insectos. los insectos, y hacíamos de repente caminos en el jardín, hacíamos como pequeños laguitos y pareciera como como Caminitos y caminitos de ríos, y entonces nos poníamos cuando llovía nos poníamos a poner, qué sé yo, conseguíamos una hormiga o algo y lo poníamos sobre sobre una hojita. sobre una hojita y que la hojita bajara por En el barco. Sí, o sea, hacía ese tipo de cosas, me gustaba, era de las que me gustaba ir y agarrar luciérnagas, me gustaba agarrar saltamontes, pero no los mataba. No, se ve Este, que siempre fuiste una mujer, por lo menos con mucha creatividad para hacer esto con tu compañerito y que siempre le interesó, por lo menos le interesaban los animales en Siempre. ese tiempo. O sea, También quise fíjate. estudiar veterinaria en una época, cuando era más niña. Y también trabajé en una tienda de animales y trabajé en una veterinaria limpiando las jaulas de los animales y bañando los animales. Siempre has tenido un corazón grande para los animales entonces, Sí, me encantan. para cuidarlos. Sí. Y si vamos a los sonidos, a esos que forman nuestra banda sonora, yo te digo, ¿qué escuchaba tu mamá, tu abuela o tu bisabuela, porque tuviste la fortuna de también tener a tu bisabuela, que era lo que se escuchaba en la casa, cuando tú no tenías la potestad de decir, esta es la música que a mí me gusta, sino lo que ellas escuchaban? Bueno, en la casa escuchábamos, en casa de mi abuela se escuchaba música clásica también, en mi casa también, pero en mi casa se escuchaba mucho rock. Ok. ¿Y eso era por quién? Eso era por mi padrastro. Ok. Escuchábamos ABBA, Meatloaf, Journey y toda esa música a mí me gustaba. Ya más adelante, pues empecé yo también, ya cuando estaba más grande, la salsa. Obviamente mi mamá también siendo bailarina, habían algunas coreografías que quizás tenían Incluían. que ver con jazz o que tenían música latina. Obviamente me gustaba, bueno, yo tengo un gusto un poco ecléctico con la música, ¿no?
y me gusta dependiendo de mi estado de ánimo. Ok. Y si estoy en un momento reflexivo o estoy en un momento alegre o estoy en un momento triste o estoy... Entonces esa conexión también la tengo, ¿no? La logras con la música también. Claro, la logro con la música. Y cuando era niña, una de las cosas que me gustaba mucho hacer en la época de los cassettes, ¿verdad? Ajá. La época de los cassettes. Una época impresionante. Que los chamos Ya no saben se lo me que se cayó la pierde. cédula, pero No, va. y los chamos no saben lo que se están perdiendo. Claro. Eso de cazar las canciones en las emisoras de radio Claro. y estar con los dos dedos para Sí. lograr tener esa canción después. Exacto, no, no solamente eso. Bueno, a mí me pasaba, yo quería, era de repente había un grupo americano que se llamaba escribirlas. REO Speedwagon, Ajá. ¿ok? Entonces había unas canciones que me gustaban muchos de ellos y yo me sentaba a escribir la canción. Entonces tenías que darle para detrás, detener, adelantar otra vez. Ok, dijo esto, no, dijo aquello, no, dijo esto, no, dijo esto. Entonces lo escribía. Iba cobrando sentido Iba después que ibas cobrando, escuchando. claro, ¿no? Y bueno, y en Venezuela no solamente me encantaba también mucha, o sea, me gustaba Aditus, me gustaba Giordano, me gustaba Franco De Vita, Sentimiento Muerto, o sea, toda esa gente. Fuiste adquiriendo toda esa música que Sí. ibas escuchando a lo largo de tu trayectoria, porque Sí, es una correcto. trayectoria bien interesante. Sí, en bueno, esa Venezuela. era mi época de adolescencia y ya. Y ahí es donde empiezan a nacer Karina, Exacto. Guillermo Dávila y Ujú. toda esta gente que Sí. se convirtieron en los ídolos de una generación entera, ¿no? Sí, 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 claro, claro que sí. Una canción que tú puedas describir o seleccionar para el momento del primer amor. ¿Recuerdas cuando empezaron a surgir esas maripositas en el estómago y te empezaste a enamorar? ¿Qué se escuchaba en ver. esa época de tu vida? En esa época de mi vida. Bueno, creo que eran baladas más que nada, ¿no? Muchas baladas. Tengo recuerdos de cuando iba uno de repente a algún concierto que ibas con tus amigas y de repente estaba el muchachito que te gustaba y entonces escuchabas la canción y la cantabas. Ilusionada. Ilusionada, ¿no? Y de repente te decían, mira, te está mirando. Y uno se ponía, yo me ponía de todos los colores. Sí recuerdo también en la época de la escuela, yo tendría creo que como 6 años, y era en diciembre, ¿verdad? Siempre había gaitas. Ujú. Y recuerdo que estaban tocando gaitas. ¿En qué Y- colegio estudiaste? Y yo estudié en el Instituto Escuela. Ok. Primero estudié en un colegio de monjas hasta creo que fue 3er grado y ya luego 4º grado en el Santo Domingo de Guzmán estudié Ok. hasta el 3er grado. Y luego a partir del 4º grado hasta que me gradué fue en el Instituto Escuela. Entonces, un saludo A todos los a estudiantes del todos, Instituto de Escuela. a todos mis compañeros. Que por cierto, sí, hoy en día tengo contacto con muchos Sí. de ellos. Es más, Y hacen reencuentros y todo, ¿no? yo no he hecho reencuentros, pero sí, yo trabajo trabajo con 2 de ellas, o trabajé Oh. con 2 de ellas, y hoy en día somos muy, muy, muy cercanas, porque también viven aquí. Y tengo otra de mis mejores amigas, que es como mi hermana, pero ella vive en Houston, Texas. Ok. Entonces, con ella no nos vemos todo el tiempo, pero nos hablamos todo Pero el está en tiempo. grupo de WhatsApp. Claro, no, y aparte de eso también, pues ella se llama María Gabriela, Ok. y ella y yo vivíamos en el mismo edificio también, entonces aparte de claro. estudiar en la misma escuela, vivimos Eran vecinas. Éramos vecinas. Pero me estabas contando de que estaban tocando gaitas. Estaban estaba tocando chamo. gaitas, sí, recuerdo, y entonces había un muchachito que a mí me gustaba. Pero yo siempre he sido muy penosa. La gente piensa que por el hecho de ser actor, no, es muy desenvuelto. No, uno muchas veces podemos ser muy penosos, ¿no? Yo era Sí, muy y tímida, muy tímida. introvertidos también. O sea, una cosa que es cierto, eso de las percepciones o de los prejuicios, la gente dice, bueno, no, pero es que es un presentador o es ¿qué te digo yo? Anima conciertos. Ajá. O sea, la gente no sabe lo que esa persona, no el esfuerzo, porque eso no es un esfuerzo, porque si te lo disfrutas, no es un esfuerzo, sino el paso que tiene que dar para lograr hacer eso. Claro. Por lo que tú dijiste al principio, ese minuto antes de salir a escena es una cosa aquí que tú dices,
que si te dejas dominar no sales. Y para los músicos es aún más, para los cantantes, es recibir esa energía, porque es distinto Totalmente. si tú estás haciendo una obra de teatro, ¿verdad? Recibes la energía del espectador, que por lo general hay un silencio en el teatro mientras se está llevando a cabo la obra. Pero cuando tú estás en un concierto, desde el momento en que el cantante o el músico, esa energía, eso puede ser arrollador. La gente no No me lo imagino, pero debe serlo. es algo muy difícil de entender, a menos que tú lo hayas percibido. Por lo menos yo no soy cantante, ni músico, ni nada. Pero las veces que de repente he salido a escena o he presentado un premio Bueno. o he recibido un premio o algo y sientes esa energía, es arrolladora. A ustedes les tocaba cuando hacían las telenovelas que iban a las plazas de toro o a los festivales en Venezuela, que sacaban a los actores de ciertas novelas cuando eran el prime time o las novelas más pegadas. Sí. Y me imagino que es eso lo que vives. Sí. O sea, que entonces ahora son 10.000 como tal. Y se puede caer el escenario o el recinto de la euforia con la que la gente recibe al artista. Eso es correcto. Bueno, a mí me pasó en Mongolia. Sí. Sí, porque me invitaron para Mongolia porque fui con Adolfo Cubas, Ajá. porque los dos estábamos en el proyecto y recuerdo que fuimos a varios eventos allá porque la novela era un éxito. Fue un boom allá, la gente encantada con la novela, ¿no? Y yo recuerdo que, como tú estás diciendo, tuvimos una presentación en una arena allá y eso era una energía y nos tuvieron incluso, recuerdo, estuvimos quedándonos en un hotel en la ciudad y nos tuvieron que mover del hotel. Porque la gente porque la gente se metía, se subía a las habitaciones, Wow. sí, era muy, muy intenso, muy intenso. Imagínate, yo me dije, no, esto es como... Es demasiado. Es demasiado, ¿no? Pero es ese amor, ese cariño. Muchas veces las personas se identifican tanto con los personajes, incluso cuando haces personajes de malvada, ¿no? O de malvado también. Hay gente que los han tratado muy mal porque piensan que el actor es el personaje. Exacto. Entonces, también es difícil. Y que le estás haciendo daño realmente a una persona. Exacto, a una persona. No es así. Exacto. Volvamos acá y vamos a los sonidos. Dijiste, nos quedamos con el cuento, está inconcluso. Ay, Pero el está cuento inconcluso. del muchachito porque sí, eres, sí, eres ¿verdad? tímida. Entonces tocabas Exacto, gaita, y nos pero eres desviamos tímida. de la parte. No fuimos. Ok, Pero yo entonces... quiero el cierre porque si no la gente me va a matar. Ajá. No, bueno, no era gran cosa. Recuerdo que yo estaba pasando por uno en el pasillo de la escuela y recuerdo que él viene y claro, yo voy caminando y yo ya no hallaba ni para dónde mirar y él viene así y estaban justamente cantando, no recuerdo cómo es que es el nombre de la gaita, pero yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía. ¿No? Humo la cortejaba. Ajá, exacto, ¿verdad? Y entonces hay una parte del estribillo que dice Amparito, bonita, creo que es. ajá, Amparito, Amparito, es sí, Amparito. Sí. Claro, como Amparito. Ok, y cuando pasa la parte del estribillo cuando dice bonita, 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 y yo voy pasando y va pasando el muchachito y de repente en esa parte él justamente al lado mío se voltea y me dice eso. Bueno, yo no sé si yo casi me desmayo. O sea, me fue una puse cosa roja. casi que de novela. Claro. Yo seguramente ni se acordó, hizo eso y siguió. Ajá. Pero para mí, como era alguien que me parecía que era lindo en esa época, yo me puse de todos los colores. Yo me puse roja, blanca, seguí caminando. Esa fue como mi anécdota de otra de la música que me gusta, que son las gaitas zulianas. Y de reconocer también que los sonidos nos llevan a muchas partes. Correcto. Y otro de nuestros sentidos que nos lleva a viajar son los sabores. Cuando tú pruebas algo, tú puedes irte a ese lugar sentado con tu familia en una mesa y recordar momentos muy bellos. Si yo te pongo un plato de comida ahorita aquí que te transporta a tu infancia, con ese matriarcado que te rodeaba, que era tu mamá, tu abuela y tu bisabuela, que como te digo, tuviste la fortuna de tenerlas y qué bonito eso. ¿Qué comida te lleva a ese lugar, a ese momento de estar en familia? Bueno, hay diferentes momentos, como mi familia era migrante, ¿verdad? De Alemania, de la posguerra.
había muchas cositas quizás muy sencillas que se comían. Bueno, había algo que hacía mi abuela en la época de la Navidad, que es un pan que se llama Stollen, que me encanta, aunque llevo mucho tiempo que no lo Te iba no a lo preguntar como. si lo habías conseguido aquí en Miami, ¿no? No, eso es algo, tengo que buscar por ahí, debo tener la receta, Ah, que lo la puedes pude hacer. obtener de mi abuela, porque mi abuela era chef, pero mi abuela era chef y ella compartía sus recetas. Y había momentos en que yo en la cocina me metía con ella y ella me enseñaba. Qué bonito eso. Pero había siempre por ahí, esa receta que estaba como que El escondida, secreto. que tenía ese secreto de la abuela, como dicen. Entonces, ese pan que ella hacía, que era como un pan afrutado, pero seco, se llama Stollen. Y había otra cosa que hacía mi abuela, que se llama Spätzle, que eso es una cosa muy, muy sencilla, que se hacía con harina, con huevo batido. Harina de trigo. Harina de trigo, sí, harina blanca, harina de trigo. Y se hacía como una masa, se le ponía sal, pimienta. Eso era comida de posguerra. Y eso como que se estiraba y se cortaba como en tiritas. Y esas tiritas se echan en agua hirviendo. Entonces eso se cocinaba pues porque tenía el huevo y tenía la harina. Y eso se comía de repente con huevos o algo y era como un side dish, ¿no? Como un acompañante. Entonces eso era cuando yo era muy pequeña. Y yo me quedaba con mi abuela y hacía eso. Y bueno, obviamente me encanta algo que es muy sencillo, que son, por ejemplo, las arepitas fritas Ajá. con su quesito de mano o su quesito guayanés. Delicioso. O esas arepitas ricas que son de anís, Ajá. ¿no? Arepitas dulces. La arepita dulce con un buen chocolatico caliente. Cuando llegas a emigrar, cuando te vienes nuevamente aquí a Sí. Estados Unidos y decides ya no va a ser Venezuela donde me va a quedar o voy a seguir trabajando o no va a ser México o los otros países donde tuviste la fortuna de trabajar, ¿qué sabor recuerdas que tú dices, ese sabor me lo quería llevar en mi maleta siempre? Va más allá de los sabores. Yo creo que el recuerdo y el poder de repente lograr conectar con ese recuerdo y saber que es algo que aunque tú lo quieras replicar, es irreplicable. Me quedo con el recuerdo hasta que pueda regresar, ¿verdad? Ok. Entonces, por ejemplo, lo que te dije, algo tan sencillo. ¿Cómo? Comerme una arepa, ¿verdad? La arepa que yo me pueda hacer aquí, hoy en día uno consigue aquí y puedes ir, aquí hay muchísimos sitios que hacen arepitas riquísimas, pero no va a ser nunca lo mismo que haberme comido una arepa en Venezuela, qué sé yo, en las Mercedes, ¿verdad? O con esa gente que formó parte de tu vida. Exacto. Allá. O en la casa, el comerme una arepita un fin de semana va a ser distinto. Aquí, claro, uno va y las hace, pero creo que el recuerdo, el recuerdo es el que me lleva a la situación en la que yo estaba y que disfruté en esa época, ¿no? Entonces, es bonito, es nostálgico, pero sabemos que en este momento estamos en el presente y es distinto, ¿no? Entonces, me gusta como que recordar, pero no me gusta quedarme afincada, Anclada al recuerdo. anclada en el recuerdo, porque mi presente es ahora y aquí. Entonces, mi futuro está abierto a miles de posibilidades. E incluso al momento de ir, por ejemplo, a comerme nuevamente una arepa en Venezuela, va a ser distinto, porque ya no es la misma Venezuela que yo recuerdo hace tantos años y en la que yo me crié. Totalmente. Entonces voy a crear un recuerdo nuevo, una experiencia nueva. Va a ser muy distinto A como lo hacías antes. como lo hacía antes o lo que voy a sentir, porque aunque va a ser en mi país, en Venezuela, es distinto, porque, ¿no? Porque ya no es la misma época, es diferente, etcétera, etcétera. Totalmente. ¿Cuánto tiempo tienes que no vas a Venezuela? Tengo muchos años. Muchos años. Yo creo que aproximadamente llevo
Llevo, creo que de repente alrededor de 17 años, algo así. Yo salí y fui a trabajar a diferentes sitios. La vida me llevó a... También mi familia migró de Venezuela por cuestiones de trabajo. Mi familia, por parte de madre, éramos muy pocos. Y aparte mis papás eran divorciados. Mi padre vivía aquí en los Estados Unidos y yo siempre venía a los Estados Unidos a visitarlo y a mi familia paterna cuando yo era niña. Pero yo era en Venezuela, por eso siempre cuando me preguntan... Claro, hiciste vida en Venezuela. Exactamente. ¿No? O sea, yo nazco aquí en los Estados Unidos, pero yo me crié en Venezuela. Entonces, en Filadelfia, ¿no? Y yo nací en Filadelfia, sí. Ay, mira, cambio de una vez el acento en Filadelfia. Y sí, pero me crié en Venezuela. Entonces siempre cuando me dicen, ¿y tú de dónde eres? Yo siempre digo que soy venezolana. Tengo vamos a decir, la bendición de poder decir que tengo un poco de los dos mundos, ¿verdad? O sea, nací aquí, tiene muchas cosas, los Estados Unidos tienen muchas cosas maravillosas. Mi familia paterna está aquí. Es el sitio donde ahorita vivo desde hace unos años, pero el país que le abrió las puertas a mi familia cuando migró, a mis abuelos, a mi madre, aunque estaba muy pequeña, fue Venezuela. Entonces, siempre por eso digo con mucho orgullo que soy venezolana, porque mis raíces, mi educación, mi crianza, mis costumbres son venezolanas. Entonces, siempre hay veces gente que dice, no, ella no es venezolana porque ella no nació aquí. En eso tienen razón, no nací en Venezuela. Exacto. Pero llevo a Venezuela en el corazón. Totalmente. Y se me hincha el pecho porque lo único que veo en tus palabras y en tu rostro y en tus ojos es la gratitud. Claro. Por un país, como lo dices, que le abrió las puertas a tus abuelos, claro, a tu mamá cuando era muy pequeña, e hiciste de ese país, de ese territorio, tu país. Exactamente, exactamente. Yo creo que uno es de donde uno se siente que es, ¿no? Y eso a veces incluso puede cambiar para algunas personas, ¿no? Porque de repente nacieron en un lado, se criaron en otro y después pasaron una gran parte de su vida en, qué sé yo, no sé, en Chile, por ejemplo. Y luego van y emigran y viven en España, ¿verdad? Y a lo mejor los diferentes países lo acogieron a la persona de una forma y pudo desarrollarse y lo trataron bien y eso, y puede sentirse que también pertenece, ¿no? O sea, el ser humano, y especialmente creo que también si tu vida te lleva a viajar y a estar en muchos sitios a la vez, o quizás no a la vez, ¿no? Sino que te lleva a tener que viajar y estar y migrar o por trabajo y estar mucho tiempo en diferentes sitios, tú también vas, porque es importante para que tú tengas una base, ¿no? Si tú vas y vives, qué sé yo, por muchos años en México, ¿verdad? Necesitas sentirte arraigado hasta cierto punto para poder vivir y poder despegar, o sea, crecer, gracias. ¿No? Pues porque si eso es lo que te tocó en ese momento, ¿verdad? Obviamente cuando te vayas de ahí, si te vas, qué sé yo, a Chile y tienes que estar muchos años en Chile también para poder florecer y crecer, necesitas poder encontrarte. Entonces, quizás algunas personas no estarán de acuerdo con esto, pero creo que cuando uno tiene una vida que te lleva de un lugar al otro, tú vas tratando de hacer los mejores recuerdos y las mejores vivencias, o por lo menos creo que es lo que uno debe hacer para uno poder progresar y poderse uno sentir bien, ¿no? Totalmente. En esos diferentes sitios donde te toca ir y donde te toca estar y ser agradecido. Eso creo que es muy importante. Y es lo que veo en ti, y bueno, acallando un poco esas voces que dicen, ella no es venezolana porque no nació aquí, eres más venezolana que cualquiera, porque incluso ese acento caraqueño, refinado, bien, o sea, no te lo quita nadie. Gracias. No te lo quita nadie. Esa educación que recibiste en el país la has representado muy bien fuera de Venezuela. Muchas gracias. Definitivamente. Muchas gracias. Y al principio yo dije algo que me llama poderosamente la atención, y es que no te quedaste con el hecho de ser actriz. Estudiaste psicología,
pero llegas nuevamente aquí a Estados Unidos y decides estudiar enfermería. ¿Cuál fue el detonante que te lleva a volver a agarrar los libros y decir, ¿saben qué? Quiero estudiar algo. Y va a ser enfermería, algo que está destinado al cuidado de las personas. Y cómo cuidabas a los animalitos y cuidabas a Juan Carlos, ahora es con personas. Correcto. O sea, con personas que tienes que estar atentos a sus signos vitales, a su expresión, a tantas cosas, tantos detalles, para saber si están bien o no están bien. ¿Qué detonó ese deseo de estudiar enfermería? Bueno, en mi casa, mis tíos son médicos. ¿Por parte de papá? No, eso ¿O era de por mamá? parte de mamá. Ok. Ellos estudiaron medicina. Y siempre, a mí, desde joven, siempre me llamó la atención, ¿no? O sea, el ser humano como tal. Bueno, estudié psicología, no me gradué de psicóloga, pero luego apliqué los estudios también para la creación de mis personajes, ¿no? Que cada personaje tiene su propia psicología, pues porque estás creando a alguien, ¿no? Aunque sea... ¿O estás dejando que otra vida entre en ti para exacto, representarla? Sí, eso también. Eso tendríamos para otra entrevista. Eso es muy largo, ¿verdad? Pero siempre me llamó la atención y siempre, creo que desde que era muy niña, siempre me procuraba a las personas, ¿no? Si alguien se sentía mal, ¿qué tienes? ¿Te duele la cabeza? Te traigo una pastilla. Esto, o sea, siempre fui así. Y bueno, como hemos conversado y han habido también dentro del mismo, dentro de la vida, muchas veces la vida te lleva por otros caminos, ¿no? No necesariamente tienes que abandonar quizás tus raíces, en mi caso, mis raíces actorales, porque siempre voy a ser actriz, siempre va a ser mi gran pasión, pero hay veces que la vida te lleva por otros lados, ¿no? Por ejemplo, aquí en Miami no hay mucho trabajo actoral en estos momentos. Y aparte de eso, me gustó el poder incursionar en algo nuevo que me permitiese desarrollar esa otra cosa que me gusta, que es cuidar de las personas. Ayudar a las personas. Siempre ha sido algo que me ha llamado la atención y que me ha gustado, porque creo que cuando tú ayudas a otra persona, cuando tú le prestas un servicio a alguien, en realidad tú estás ayudando a la otra persona, pero lo que uno recibe Te estás ayudando tú de también. regreso es tan hermoso, tan que te llena tanto, por lo menos a mí me parece. Entonces decidí estudiar enfermería. Yo soy LPN, Licensed Practical Nurse. Obviamente en algún momento seguiré desarrollándome en la carrera porque es una carrera muy amplia, es una carrera bellísima. La gente, las enfermeras y los enfermeros, la gente muchas veces no sabe lo importante y lo vital que son, porque ellos son como ese link, ¿verdad?, entre el paciente y el médico. Y muchas veces el enfermero o la enfermera sabe más acerca de ese paciente que hasta el mismo médico que lo está tratando, porque es el que está ahí, el que ve cómo reacciona a un medicamento, el que ve si se está sintiendo bien, si está mal, es el que lo atiende día a día. Lo que yo hago, yo trabajo más bien en una clínica. Yo trabajo con un médico ortopédico que hace manejo del dolor y trabajamos mucho con personas de la tercera edad, más que nada. Y me encanta poder trabajar ahí con ellos porque también te pones a ver, las personas de la tercera edad muchas veces son las más olvidadas. Y son de las que podemos aprender muchas cosas. Trabajo con personas que muchos no tienen a su familia aquí. Trabajo con muchos que sus hijos no viven con ellos, no los atienden. Trabajo con personas que algunos incluso tienen problemas de demencia ligera. Trabajo con personas que, como son de la tercera edad,
muchas veces la gente, en vez de darle el puesto que merecen, que son personas que tienen experiencia, que han vivido, que tienen mucho que ofrecer en cuanto a su experiencia, ¿verdad? Son dejados a un lado. No reciben la honra Exacto. que deberían recibir por tantos años, tanta experiencia y tanto que en muchos casos dieron Exacto. durante su juventud. Y también comentaste cuando estabas hablando de las compañeritas del colegio, que también tienes amigas que actualmente son de esas compañeras del colegio que actualmente siguen en Sí, contacto. que seguimos en contacto. ¿Dos de ellas trabajan contigo también Sí, en esta misma clínica? No. No, nosotras trabajábamos juntas en otro proyecto, pero tenemos un proyecto nosotras Ok. que es dado a nuestras experiencias y cosas que nos han pasado. Abrimos una cuenta en Instagram que se llama Lumenas. @Lumenas. Luminas, Lumy-NAS, Luminas. Ok, ¿no? lo Con Y, lo vamos a aquí dejar para ahí que abajo, ¿verdad? lo puedan ver. Y en esa cuenta que tenemos, estamos tratando de como que dejar nuestro granito de arena. ¿En qué sentido? Dos de mis amigas tienen familiares que sufren de Alzheimer's. Y mi padre, en paz descanse, él murió de Alzheimer's y de Lewy body disease. Era como una combinación lo que tenía. Okay. Entonces, bueno, decidimos juntarnos y crear, bueno, esta cuenta que tiene la intención como de llevar, bueno, tú sabes, a través de Instagram, qué es lo que puedes hacer. ¿Qué podemos conseguir? ¿Qué puedo encontrarme cuando tratamos la abra? de dar información acerca de esta enfermedad tan terrible que está cada vez hay más y más personas que están sufriendo, ¿no? No solamente de Alzheimer, demencia en sí, que la demencia tiene muchos espectros que... Exacto. Entonces, y las personas que se ven más afectadas, aunque usted no lo crea, son las personas que cuidan de las personas que sufren algún tipo de demencia. Porque, corrígeme si me equivoco, las personas que sufren algún tipo de demencia necesitan siempre cuidado, necesitan estar siempre con alguien, ¿no? Para poder evitar accidentes o para poder evitar cualquier daño que puedan sufrir estas personas, ¿no? Exactamente. O sea, la persona ya cuando empieza a tener este deterioro cognitivo, sea cual sea dentro del aspecto de la demencia, va a requerir algún cuidado, ¿no? Porque puede, tanto para ellos, para que ellos estén bien, como también para el entorno que los rodea, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, una persona sin querer que puede estar sufriendo de Alzheimer, puede incluso sin querer poder tener una reacción agresiva o negativa o violenta con un niño, ¿no? O con otra persona. O con claro. su cuidador incluso. Exacto. Depende porque es una enfermedad que depende cómo se desarrolle en cada persona, ¿no? Y con este cuento ustedes simplemente buscan compartir experiencias y educar. Exactamente, educar, también ayudar a las personas para que estén al tanto de esta enfermedad que está empezando como que a desplegarse más, ¿no? O por lo menos, bueno, como hoy en día es una enfermedad que parece que de repente tuvo un boom, ¿no? Desafortunadamente. Y a causar tanto dolor. Sí. Porque es lo que tú dices, la persona que la sufre tiene sus consecuencias, tiene sus procesos por los que va a pasar, pero los que están alrededor de ellos sufren demasiado también. Exacto, porque no logran reconocer tampoco la persona con la que están conviviendo. Exacto, porque es difícil tanto para la persona que lo cuida, a la persona y como la persona que lo padece, porque el ver a tu ser amado que poco a poco se va apagando, que ya no te reconoce, ya no puede hacer quizás las cosas por sí solo, y porque muchas veces también pueden tener reacciones un poco más violentas o un poco más agresivas, ¿no? Al momento de no reconocer o de no ser entendidos, porque también puede haber una afasia, hay muchas cosas que pueden pasar. Y el estar con esa persona
y ver que se va apagando poco a poco es bastante difícil, ¿no? Porque tú tampoco puedes y no puedes esperar que esa persona haga algo diferente a lo que está haciendo, pues porque está sufriendo de esta enfermedad. Y cada día Entonces, que pasa van experimentando menos momentos de lucidez. Entonces, hay veces que puede tener días buenos o días malos, ¿no? exacto. Entonces, o breves instantes. A veces son exacto, por esos breves instantes. instantes. Bueno, una de las cosas que creo yo que podría ayudar mucho son terapias con estos elementos. Los sonidos. He visto Exacto. en estos días vi un post de un músico que su memoria perdida, pero escuchar lo que componía o lo que tocaba el piano lo regresa Sí, un poco a la realidad Sí. y a sentirse bien, porque es gente que, me imagino que es gente que se siente perdida, sí, gente que no sabe, o sea, porque para empezar, si tienes los recuerdos de cuando eras niño, todo tu mundo cambió. No estás viviendo lo mismo. No estás ni siquiera en el mismo lugar donde creciste muchas veces. Entonces, te estás enfrentando a una memoria muy vieja que no reconoce nada de lo que tiene alrededor. claro. Sí. Qué duro es eso, Es ¿verdad? duro. Entonces, bueno, estamos tratando de aportar con este pequeño grano de arena también para... ¿Tus amigas también son enfermeras? No, no, Oh. esto es algo que nació de nosotras con la idea de poder utilizar un medio como Instagram para poder dejar esos pequeños tips, donde la gente también de repente si quiere puede escribirnos, nuestras experiencias. Más adelante, pues estamos poco a poco construyendo la cuenta. Entonces, Bueno, que todo el mundo vaya y siga @Luminas y pueda aprender y apoyar en todo lo que pueda. Decirle Claro. a mucha gente, síganlas porque estoy seguro que van a compartir material de muchísimo valor. claro, en eso estamos, en eso estamos. ¿Llevamos qué? Apenas un año, creo. No, y que te felicito decidimos. Muchas gracias. porque creo que en toda la conversación y lo que he visto de tu vida, si hay algo que se repite aparte del agradecimiento, es la constancia. Eres una mujer constante. Fíjate, sigue siendo actriz. Cuando te vi en Velvet, yo dije, aquí está Sonia y lo hace espectacular, lo hace extraordinario. Y cuando, Gracias. pero no es que ella es enfermera, ¿cómo que es enfermera también? Entonces estudiando, te digo, estudió psicología. Si bien no la terminaste, hay muchas cosas que están dentro de ti de la psicología y que puedes aplicar en la vida diaria, en tus personajes o en todo lo que haces. Y eso es digno de admirar. Muchas De gracias. verdad que tengas tantas cosas bonitas. Sí, uno debe reinventarse, creo yo. La vida siempre evoluciona y uno debe evolucionar con la vida y reinventarse es parte de nuestro crecimiento espiritual, creo yo, y nuestro crecimiento personal. Así es. ¿No? Uno no puede detenerse. Y creo que mientras más uno pueda aprender y más uno pueda explorar diferentes venues, ¿no? Diferentes áreas de cosas que te puedan gustar, ¿por qué no hacerlo? Uno nunca sabe, ¿no? Totalmente. Por dónde vienen las cosas. No, y Sonia, corrígeme si me equivoco, con todos los cambios también que han ocurrido, porque fíjate lo que tú dices en Mongolia, que les pasó a ustedes en una arena, esa euforia, esos gritos que pegaba la gente, también lo vivió la gente que hizo Cassandra, lo vivió quizás una Lupita Ferrer con Carlos Claro. Mata, y cuando iban a España y eran tan reconocidos por su trabajo, pero la industria ha cambiado. Mucho. Y lo que tú dices, en Miami no hay trabajo para los actores en telenovelas como había antes. Claro. Aquí se está haciendo una telenovela al año en Telemundo. Una al año. ¿Cuántos actores tienen la oportunidad de estar en esa novela bien pagados y que dure tanto? Porque No, es tampoco que ya no vuelve están duro- durando. No, tampoco duró mucho, ahorita duró lo 4 máximo meses, creo. son 4 meses. Exacto, entonces... Antes los proyectos eran más largos y ahora, bueno, con todo ha cambiado. Y te felicito por la reinvención, porque no dijiste, soy actriz y no voy a hacer más nada sino actuar. Es que tampoco podía darme ese lujo. Me explico, o sea, Los ahorros, si se tenían, se acaban en algún pero momento. por supuesto. Entonces uno tiene que seguir explorando otras opciones, ¿no? Claro, yo sigo haciendo teatro, he hecho teatro. Uno Teatro hace infantil. Ah, hiciste, claro. sí, con la ruta teatral, Claro, ¿no? claro. Todas esas bonito. cosas porque me encanta, me gusta la actuación. Es algo que he hecho, que he tenido la bendición de poder hacerlo y de poder ganar, ¿no? O sea, trabajar y que ese sea
mi ingreso, pero Total. también lo he hecho gratis. Y Porque es tu pasión también. porque, por supuesto, porque yo creo Porque lo que disfrutas. si hay algo que te gusta, lo debes hacer, ¿no? Claro, vamos a decir que el ideal es que tú puedas trabajar en lo que te gusta y hacerlo toda la vida, ¿verdad? Y poder vivir de eso, eso es lo que uno desea. Totalmente. ¿Verdad? Pero hay muchas veces que la vida te dice, mira, ¿sabes qué? Las cosas están cambiando, vamos a ver qué otra cosa puedes hacer. Y qué bueno que Entonces, tengas la capacidad de adaptarte también. Y no quedarte, como te dije, en que no es porque yo hago esto. claro. E insistir, pero cuando no hay oportunidades. Claro, bueno, Ni siquiera. hay algunas personas que también pueden ser de esta forma de pensar que dicen, no, debes seguir insistiendo en lo que te gusta y en tu pasión y morir en eso. Y eso también es válido. Hay algunas personas que lo hacen y siguen por el mismo camino que se trazaron y por esa pasión. Claro, ¿Me explico? y se encuentran algunos retos, su misma pasión les da como la fuerza para Claro, y afrontarlos. eso también es totalmente válido, ¿verdad? Pero yo siempre he tratado de ser polifacética porque es parte, vamos a decir, de mi naturaleza, porque hay otras cosas que me gustan, que son inquietantes para mí, ¿no? O sea, me encanta la enfermería, quiero seguir estudiando para desarrollarme aún más. Aunque vamos a decir, si el día de mañana no lo ejerzo, no importa. No, ya tienes Ese algo en ti. conocimiento me queda a mí y es algo que voy Que a poder nadie te lo va a emplear. quitar. Exactamente, nadie te quita lo bailado, como dicen, ¿no? Nadie te Totalmente. quita lo que aprendiste y las experiencias que pudiste tener. Y también me ha dejado hacer lo que me gusta también, que es ayudar a las personas, tener esa empatía para con los demás. Creo que eso también te enriquece como ser humano, te enriquece como actor, porque cada vez que vas a Claro. hacer un personaje diferente, tienes que tener sensibilidad para poder crearlo. Para todos, claro. De esas dos personas con las que estamos destinados a crecer, que son nuestros padres, ¿qué reconoces en tu personalidad? ¿De tu mamá o de tu padrastro? Porque me dices que tu mamá tuvo pareja Ajá, sí, después, ¿no? Bueno, y de tu papá también. y de mi ¿Qué papá. reconoces en ti? Bueno, creo que toda la parte artística, esa se la heredé a mi mamá. A mi papá, creo que le heredé... Mi papá era un hombre muy reservado. Y yo también tiendo a ser bastante reservada. Mi papá siempre fue un hombre muy... Se ponía una meta y para allá iba, ¿no? En algo que sí no nos parecíamos mucho es que mi papá siempre fue un hombre de pocas palabras y yo a veces yo hablo ¿Te bastante. gusta expresarte? Me gusta expresarme. Y seguramente por eso es que también me fui por el lado artístico, ¿no? Porque me gusta expresarme. Pero sí, yo diría eso. De mi padrastro, bueno, gracias a él también conocí Alemania. Y él también fue un hombre que influyó mucho en mí porque especialmente cuando yo era joven, porque él estuvo presente en mi vida desde que yo tenía como 2 años hasta que tenía como 18 años. Entonces, sí, estuvo presente en una parte muy importante de mi vida, ¿no? Te enseñó disciplina él. Sí, Porque esa también, gente también. de ese lado de la tierra creo que son muy disciplinados. ¿Tu abuelita era Sí. disciplinada? Sí. Yo tengo eso también, ¿no? Me lo dicen en el trabajo. Porque yo digo, no, es así. Entonces, sí tengo una ética en el trabajo bastante disciplinada. Especialmente lo que tiene que ver con mis pacientes. Y eso es súper interesante, claro, súper bueno, de verdad sí, que sí. sí. Se valora. Sí, entonces sí. El doctor con el que trabajo, él me dice, ahí se le salió lo alemana. Es que ella es alemana. ¿Te has topado con gente con la que les ha tocado trabajar en la clínica que te reconozcan? Oh, Y sí. digan, ¿tú no eres Sonia Smith? Sí, claro. Sí. Claro, ahorita que estaba la novela al aire, entonces tengo todos mis Todos los pacientes. Todos mis viejitos. ¡Ay!
pero tú sí eres mala en esa novela. Pero me encanta, la estoy viendo para verte. ¿Y por qué no sales más? Y porque yo le digo, Bueno, eso no lo decido yo, me eso no lo- gustaría. Me dice, ay, pero qué mala, pero como me encanta, me dice. Entonces sí, claro, claro. Es muy chistoso. Incluso cuando vivía en Los Ángeles, yo viví en Los Ángeles un Sí, tiempo. porque también hiciste cine. Sí, sí, hice unos pequeños pininos en el cine aquí en los Estados Unidos y trabajaba como intérprete médico. Esa es otra cosa que también Que he también hecho. hiciste. Sí. Y también Eh, te reconocían. Sí, era muy chistoso también porque me decían, ¿tú te pareces a alguien? Yo sí, sí está, porque trabajaba con Ajá, mucha gente de de México. México. Esta actriz venezolana ella. Sí, le digo, sí, eso Y me lo han jugabas a dicho. no Yo le decirles decía, de una vez. a veces era muy chistoso, ¿no? Y ya después incluso, pues porque ellos tenían que firmar y yo tenía que firmar con mi nombre y ponía Sonia Smith y tal, y tampoco no terminaban como de caer, ¿no? Y yo nunca le... Cuando estoy trabajando como enfermera, yo soy tu enfermera, o cuando estaba trabajando como intérprete, yo soy Tu intérprete. intérprete. Entonces es como... Divides la cosa. Claro, claro. Sí, para que no se mezclen las cosas. Por porque- supuesto, entonces era muy interesante porque pasaba que de repente ya yo tenía mis pacientes y habíamos trabajado, ella había interpretado muchas veces para ellos y de repente venía alguien nuevo y decía, ¡Ah! Esa es Sonia Smith. Entonces el otro, ¿quién? No, ella no es, se parece. Pero no es. Y entonces yo me reía, ¿no? Yo le decía, sí, me dicen eso mucho. Tú eres hermana de fulana, tú eres hermana de Sonia Smith. Yo, sí me lo han dicho a veces. Te gusta jugar también con la gente. Bueno, porque, Claro, claro, por porque, separar, porque si no se... sí, me gusta separarlo, claro, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, hoy en día los pacientes ya no tienen nada que ver, o sea, ya nuestra relación Es es diferente. distinta, ¿no? O sea, porque son mis pacientes, yo los atiendo, estamos, lo importante aquí es su recuperación, que ellos mejoren y la otra parte es como un plus, pero no es a lo que, no es, o sea, no es el enfoque Claro, son ellos, ¿me explico? exacto, Entonces, totalmente. no me gusta, o sea, no mezclo una cosa con la otra. Si sale a colación, claro que sí, ¿no? Pero también me pasa que era muy chistoso porque tenía una paciente que tenía otro doctor que era muy bromista y yo estaba justamente sacándole la sangre a una paciente y el doctor, no me acuerdo, venezolano también era, y muy chistoso, dice, no, ¿y qué te parece? Y empezaron a hablar, y dije, no se parece mucho a esta actriz, sí, Sonia Smith, sí, y yo estaba ahí tranquila haciendo lo mío y la otra le dice, sí se parece, ¿qué tal? Y le dice, pero bueno, y no será ella. ¿Tú le has preguntado? Y entonces la otra, no, ¿qué? Entonces viene la parte, no, es que ella, la de la televisión, se ve mucho más vieja. Y yo entonces me estoy riendo, ¿no? Me río. O dice, no, aparte, ¿usted cree que ella estaría trabajando aquí con los millones que debe tener? ¿Qué va a estar trabajando aquí en esta clínica? Entonces me daba mucha risa, ¿no? Porque la gente también a veces tiene Fíjate, la un percepción concepto, de la la gente. percepción de la gente, ¿no? Que porque eres actor, eres millonario y no. Y no es así. No es así. Y si no eres inteligente, Hay algunos te que, quedas ojo, sin... hay algunos que sí, ¿verdad? Sí. Y Dios se los bendiga. Gracias a Dios. Pero y los no, que todavía sí tienen esa Exacto. fortuna de salir de proyecto y entrar a otro proyecto. Exacto, otro proyecto, otro eso es lo que proyecto. todo actor quisiera tener, esa opción, ¿verdad? Pero no todo el mundo la tiene. Y hay algunos actores que sí, bueno, los grandes actores de Claro, Hollywood o sea, o de Europa, que también de son grandes muy... proyectos, o exacto. de grandes proyectos, sí, tienen esa bendición y esa posibilidad, pero eso es un porcentaje muy pequeño. Hay otros actores que sí pueden vivir del arte, eso también, pero hay algunos otros que tienen que reinventarse en la situación en Y la diversificar. y diversificarse. Y Totalmente. todo es válido. Así es. Te voy a decir unas palabras que me vas a decir qué significan para ti, en algo breve. El Stolen, Ay, mi infancia, Venezuela, mi amor, Cara Sucia, aprendizaje y un gran impulso. la enfermería, Otra pasión para mí. Estados Unidos, Oportunidades, las novelas, proyección, el éxito. lo que me mantiene con los pies en la tierra. Sonia, yo estoy inmensamente agradecido con la vida, con Dios, por permitirme
que se haya dado esta entrevista, que se haya dado esta conversación, y me gustaría que le presentes a Venezuela a una persona que no la conoce. Que tú le digas que tú escojas un paisaje, una canción y un sabor para decirle quizás a uno de tus pacientes que no conoce dónde está Venezuela, ¿qué significa Venezuela para ti a través de eso? Escojamos primero un paisaje. Un paisaje. Canaima. ¿Qué estoy comiendo si voy a Canaima contigo y me estás presentando Canaima? Un pescado frito. ¿Y qué estoy escuchando mientras me estoy comiendo un pescado frito en Canaima? Ay. Obviamente no son los llanos, por supuesto que no son los llanos, pero cualquier música tradicional, una música llanera, Llanera. no tiene nada que ver. Agarré de aquí, 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 porque... Pero ir montado en una curiara escuchando una tonada de Simón Díaz debe ser lo máximo. Lo máximo. Totalmente. ¿Extrañas Venezuela? Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Qué se extraña de ese país que hiciste tuyo por tantos años y que sigue siendo tuyo? Su gente, ese sabor, Venezuela siempre fue un país muy cosmopolita. Fue un país donde había una vertiente de culturas de muchísimos lados. Y eso es algo que creo que se consigue en Latinoamérica hace muchos años, porque bueno, llevo mucho tiempo que no voy, ¿verdad? Y las cosas en este momento están bastante distintas. Era un país, como te digo, donde había una amplia cultura, había eminencias médicas, había dentro del arte, muchísimas cosas. Entonces, todos esos recuerdos son lo que yo llevo en mí, bueno, en mi memoria, y que me mantienen unidas a esa Venezuela que yo conocí, donde yo crecí, que le abrió las puertas a mi familia. Entonces, obviamente, en algún momento me gustaría regresar y saber que nuestro país va a poder nuevamente florecer, porque el venezolano es un ser humano con un corazón muy grande. Y que Venezuela le ha abierto las puertas a tantas personas en el mundo. Y el gentilicio venezolano siempre te va a abrir las puertas de su casa, por más humilde que sea. Y yo creo que eso es lo que hace que el venezolano sea tan especial. Gracias. Gracias por dejarme conocer un poquito más de un corazón tan grande, tan noble, tan amoroso. Una mujer determinada, con muchísima bondad en ella. Gracias. Con una mirada... Ay, Dios mío. Que Dios santo deja sin palabras a muchos. Muchas gracias. De verdad que sí, me he disfrutado esta conversación como no tienes la menor Ay, idea. yo, imagínate, si nos quedamos aquí y seguimos hablando. Y llorando y riéndonos y cualquier cosa. No, es que sí me emociona mucho, porque creo que hemos pasado por muchas cosas muy difíciles. Yo lo digo, yo no lo he vivido en carne propia porque no me encuentro allá. Pero hemos sido muy resilientes. Y creo que esa es otra característica, ¿no? La resiliencia es algo que permite que nuevamente florezcamos. Así es. Mil gracias, Sonia. Gracias a ti, mi amor. Un beso. Tengo regalos. Porque ¡Ay! a los venezolanos también, así como somos de puertas abiertas, nos gusta compartir con nuestra gente o con nuestros amigos. Nos gusta compartir las cosas. Mira. Ay, Dios mío. Aquí hay un sabor que yo estoy segurísimo te va a transportar a la infancia o a tu vida en Venezuela. Puedes poner amparito y te comes esto, por favor. Mira, eso nos hace Joas Bake. Bueno, yo se los he visto solamente a ella. Pan de jamón. Eso es pan de jamón, son unos rollitos de pan de jamón. Eso no es que es un pan de jamón que lo cortaron, no. Esos rollitos los hicieron uno a uno, ay, qué así rico. enrollados. Muchas gracias. Ella hace Voy a romper la dieta. Ella hace los cachitos caraqueños. Ay, qué o sea, una cosa espectacular. Su panadería de verdad que es muy, muy buena. Muchas gracias, muchas gracias.
Mira, la gente de Miyako Doral te envía un gift card para que comas el mejor sushi que hay en la ciudad del Doral. ¡Ay, qué rico! El sushi también me encanta. Es una fusión entre lo peruano y lo asiático. El ceviche que hace la gente de Miyako ¿Sí? es otra cosa. ¡Ay, muchas gracias! Sus sabores se tatúan en el paladar de sus comensales. ¡Qué rico! Colores. ¡Ay, muchas gracias! Voy a ir. Mira, la gente de Unique hace estos diseños para que no olvidemos de dónde somos, nuestras Ay, raíces. Qué lindo. Muchas gracias. Es una pulsera que tiene el diseño del piso de maquetilla Ajá, te iba a Cruz decir 10. de Cruz 10. Ujú. Sí, me encanta. Ahora me la pongo. Muchísimas Y gracias. hay algo más, ¿Más? totalmente. La gente de La Margarita Ajá. te manda una selección de platos que si bien no está el Stollen ahí porque no está el Stollen. Te quería sorprender con eso, pero no hacen comida alemana. Ahí vas a conseguir hallacas, carne mechada, Ay, qué rico. asado negro y ensalada de gallina. Ahora ya sé qué es lo que voy a cenar. ¡Ah! Muchísimas Y gracias. este es para Muchas compartirlo. gracias. Muchísimas gracias. Y me Sonia, encanta la bolsita esta de los Mil mojones. gracias de verdad por este tiempo tan sabroso y tan honesto. Muchas gracias a ti por la invitación, de verdad. El venir al programa fue toda una odisea. Pero aquí no sabes lo feliz que estoy de haber podido venir, de haber podido compartir contigo, de compartir con tu público. Muchísimas gracias. Gracias por estos detalles, de verdad. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos a la orden siempre. El tiempo de Dios es perfecto. Así es. Así que no había que apresurar nada, había que simplemente esperar. Así es. Así Gracias. es. Gracias, mi corazón. Un beso. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Miyako Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada pieza.